Programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander, necesidades jurídicas que aquí iremos despejando en el transcurso de la semana. Hoy va a ser un tema muy interesante, un espacio que siempre abrimos semanalmente y es el espacio de consultorio jurídico. Antes de entrar en materia con este espacio, antes de que ustedes empiecen a llamar a nuestras líneas, queremos hacerle un pequeño resumen de lo que hemos socializado en el transcurso de la semana. Situaciones muy importantes que ustedes, apreciados televidentes, son quienes nos dictan, nos dicen cuáles son los temas que debemos empezar a socializar en nuestro programa Actúe en Derecho. Esta semana socializamos el tema de pensiones, tema de servidores públicos, inhabilidades e incompatibilidades, y ayer pues tocamos un tema que tocaba la fibra más sensible de todos ustedes, queridos televidentes, y era el de violencia de género. Son temas que socializamos a través de la semana, donde los invitamos a todos ustedes a que nos sigan escribiendo en nuestras líneas de WhatsApp 310-645-8548 y a nuestro Facebook Canal TRO, donde ustedes pueden hacernos saber cuáles son los temas que ustedes quieren que nosotros socialicemos en el programa, traigamos un profesional especializado que pueda dar la respuesta adecuada a las necesidades que ustedes tienen en el Gran Santander. El tema de pensiones ha sido uno de los temas más recurrentes que hemos tenido en nuestro programa. Más o menos estamos teniendo un programa semanal refiriéndonos al tema pensional, a la situación pensional y a la situación de traslados de usuarios que hay en los fondos de pensión. Son muy complejas estas situaciones, ya que muchos ciudadanos aún no saben a qué tienen derecho, cuáles son los tiempos de cotización, si es un ahorro el que están teniendo en ese momento o cómo pueden acceder a su pensión. El otro tema que estuvimos revisando, muy juiciosos con todos ustedes, era el de inhabilidades e incompatibilidades en una semana en el que una de las decisiones más importantes que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha transformado la forma de ver e investigar el derecho disciplinario en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se pronunció respecto al caso de Gustavo Petro, ex alcalde de Bucaramanga, y el día de ayer pues estuvimos socializando el tema de violencia de género. Un tema que se revisó desde la parte sociológica también, no solamente de la parte jurídica, y donde quedó en evidencia que las rutas de atención a las mujeres santandereanas son muy precarias. No se le puede dar una atención óptima o la atención que merecen ustedes las mujeres para evitar que sus derechos sean vulnerados, que ustedes sean violentadas y en el peor de los casos, pues que empiecen a ser parte de esas cifras, lamentables cifras que a nadie enorgullece, y pues son situaciones que nosotros hemos estado revisando en nuestro programa Actúe en Derecho. Son temas que ustedes son los que alimentan los contenidos de este programa, son los temas más recurrentes: pensiones, violencia intrafamiliar y el tema de arriendos. Son temas que empezaremos a socializar también la próxima semana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es consultorio jurídico. Normalmente tenemos dos invitados, uno que maneje la parte penal y otro que maneje la parte de familia y la parte de contratos. Queremos saludar al doctor Juan Camilo Rodríguez Arias, especialista en Derecho Penal. Doctor Juan Camilo, bienvenido a su programa Actúe en Derecho.
Doctor Reinaldo, un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y queremos también saludar a la doctora Diana Patricia, quien nos va a acompañar el día de hoy para socializar todo lo que tiene que ver con temas de familias, temas de contratos y temas civiles. Doctora Diana Patricia, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto poderlos acompañar hoy en todo lo que ustedes necesiten. Gracias. Bueno, doctor Juan Camilo, esta semana, para empezar a hablar de los temas generales, esta semana se tomaron decisiones desde la Corte Suprema de Justicia y las competencias que ésta puede tener respecto a las situaciones que se tengan con los aforados, que en este caso sería un senador de la República. ¿Qué pasa con estas competencias, doctor Juan Camilo? Gracias, doctor. Bueno, en el tema de competencias de la Corte Suprema de Justicia, y sé que me habla específicamente del caso de Álvaro Uribe Vélez, en donde el senador hoy ha renunciado a su dignidad política, es decir, al cargo por el cual había sido elegido popularmente, y en donde la Corte lo estaba investigando, y en donde la Corte Suprema de Justicia, por medio de una sala de instrucción penal, estimó darle una medida de aseguramiento por unos hechos determinados, pues ahora, y era competente la Corte Suprema de Justicia, ahora pues entonces se da esta renuncia, y la pregunta jurídica es si en efecto pues la Corte va a perder esta competencia. Mi posición es que no la pierde. Esta decisión de Álvaro Uribe Vélez y de sus abogados es más una estrategia no jurídica, pero sí política, porque la Corte al final les va a decir, posiblemente, les va a decir que no, porque les va a decir efectivamente el delito sí tiene relación, porque si uno mira lo que tiene que ver con la relación de sus funciones son legislativas. Entonces partiríamos de que ningún delito que se cometa que no sea de legislar, entonces no tendría una conexidad. Hay bastantes sentencias, se afirma, obviamente hay dos posturas, pero la jurisprudencia y sobre todo una de la Corte Constitucional, la SU 213, pues establece específicamente eso, que es que no se puede tener en cuenta solo esa situación de que tiene que ser específicamente de la función. Yo considero que la Corte Suprema de Justicia sí debe mantener la competencia, y pues que esa competencia no es una competencia o el fuero no es una circunstancia personal de que cada quien escoge a su juez natural. Es decir, yo no puedo de manera indiscriminada o decir a mí no me dan garantías, entonces yo no quiero este juez y me voy por otro juez y que me investigue otra autoridad, como sería que pasaría el caso a la Fiscalía General de la Nación. Pero hay que esperar, obviamente, pues que se dé esa decisión de ese conflicto de competencias para ver, pues, examinar esa decisión en el momento oportuno. 310-245-8548 son nuestras líneas para que ustedes nos llamen y hagan las consultas que ustedes crean pertinentes en temas jurídicos. Doctora Diana Patricia, hoy en día uno de los temas más sensibles que tiene la comunidad, que tiene la sociedad, es el tema de los arriendos, locales comerciales, inmuebles que están habitando en este momento las personas. Ha sido uno de los temas más frecuentes que han preguntado acá en su programa Actúe en Derecho. ¿Qué podemos decirle a esas personas que en estos momentos aún no tienen esa capacidad plena para poder asumir sus obligaciones, especialmente con los cánones de arriendo, y que pues las aseguradoras y las arrendadoras están entrando a ejercer las acciones normales que se tendrían cuando la persona entra en mora, teniendo en cuenta que estamos en situaciones excepcionales gracias a la pandemia en la cual estamos viviendo en este momento? Bueno, al respecto tenemos que mirar lo siguiente. Hoy en día no podemos hablar que los contratos de arrendamiento solamente se tenga un arrendador y un arrendatario. Hoy en día entran terceras personas como son las afianzadoras o las aseguradoras como tal. ¿Qué es lo que se les dice y le gusta a las personas y ha buscado siempre la nueva legislación? Que las personas lleguen a acuerdos, lleguen a poder encontrar un punto de equilibrio y puedan tanto el arrendador como el arrendatario
hacer que su economía no se convierta en una economía de guerra, sino que puedan cumplir con sus obligaciones. Si como arrendatario no puede cumplir con sus obligaciones, debe acudir al arrendador y es mejor que lleguen a un acuerdo evitando posibles procesos de restitución, posibles procesos de embargo. E igualmente hoy en día las aseguradoras y las afianzadoras no están entrando a responder por los cánones de arrendamiento que en un momento afianzaron y aseguraron, ya que ellas están protegiendo o están aludiendo la cláusula de fuerza mayor y caso fortuito, como es lo que se nos está presentando hoy en día con el COVID-19, que le dio un freno a la economía a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel nacional, y eso nos ha afectado muchísimo la parte de arrendamientos. ¿Cuál es el consejo? Lleguen a un acuerdo, no esperen procesos de restitución de inmueble, e igualmente el arrendador no espere tener que acudir a procesos ejecutivos donde las garantías no son suficientes para poder cumplir con las obligaciones que se adquirieron. Doctora Diana Patricia, para universalizar los términos, expliquémosle a nuestros televidentes cuáles son las cláusulas penales que puede tener un contrato de arrendamiento, o cláusulas pecuniarias a las que podría estar sujeta la persona por incumplimiento del contrato, y que pues, lo peor y lo que se pregunta en este momento la gran mayoría de los televidentes, ¿por qué se tienen que aplicar estos procesos en tiempo de confinamiento? A ver, las cláusulas son las denominadas cláusulas penales por incumplimiento en las obligaciones, y normalmente esas obligaciones son las obligaciones del arrendatario. En vivienda urbana van hasta 2 cánones de arrendamiento, en comercio también van 2 y 3 cánones de arrendamiento. Son sanciones cuando uno no cumple con su obligación de pagar sobre todos los cánones de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no cumplo con esa obligación, estoy generando que a mí como arrendatario se me haga efectiva esas cláusulas penales y se me haga más gravosa esa situación. ¿Qué es lo que sucede? En los contratos de arrendamiento encontramos las figuras de los coarrendatarios o los codeudores solidarios, y ellos en un momento dado son los que entran también a responder por los cánones no cancelados y por esas cláusulas penales. Entonces es cuando uno les dice, busquen un arreglo, busquen un sitio, busquen un punto de equilibrio para ambas partes, para que otras terceras personas no se vean perjudicados. Y muchas veces en estas condiciones que estamos viviendo hoy en día, encontramos que muchas de las garantías han dejado de existir. Entonces, ¿qué pasa? El arrendador va a ejecutar y ya no tiene las mismas garantías que encontró cuando hizo su contrato de arrendamiento. Doctor Juan Camilo, expliquémosle a nuestros televidentes cuáles son esas cláusulas penales, por qué deben ir en ese tipo de contratos y en qué incurren estas cláusulas. Doctor Juan Camilo. Gracias. Bueno, las cláusulas penales de que habla la doctora, esas cláusulas penales, pareciera creer uno que eso tendría que ver algo con el derecho penal, pero esas cláusulas penales son netamente del derecho civil. Son las cláusulas establecidas como la pena, como la sanción por el incumplimiento del contrato, es decir, es la anticipación de una indemnización, la anticipación de esos perjuicios que se puedan causar. Es decir, aquí lo que se pacta es efectivamente un valor, es decir, si usted me incumple el contrato, entonces va a haber una cláusula penal por valor de, digamos, en el caso de arrendamientos, de 2 cánones de arrendamiento, o en un contrato diferente, un contrato, ejemplo, de venta, entonces una compraventa, entonces ahí se podría establecer, si usted me incumple lo pactado, podrá haber una cláusula, usted me pagará a mí 10 millones o 20 millones o 30 millones, es decir, es pactarlo anticipadamente. Vamos a ver una pregunta que nos envía nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Una amiga está teniendo problemas con su ex marido. Ellos ya se dejaron hace mucho tiempo, pero él todavía la sigue buscando. Cada vez que se encuentra, él la agrede. Debido a la condición del COVID, ella ha tratado de interponer una denuncia, pero no están en recepción. ¿Qué trámite debe hacer ella? Bueno, estas son las preguntas de derecho de familia que terminan teniendo connotaciones penales también. Vamos a contestarle esa pregunta a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta por partes. Primero, doctora Diana Patricia, ¿qué podemos decirle respecto a ese proceso de divorcio evidente que tiene que empezar a instaurar esta televidente? Bueno, esta televidente se encuentra
en una causal que le permitirá en un momento dado solicitar o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico si está casada por el rito católico. Si no está casada por el rito católico y lo hace por lo civil, sería lo que se denomina un divorcio. Son figuras iguales, simplemente cambian de nombre según el rito de cada una de las partes. Ella entraría en una de las causales para pedir esa disolución y el señor sería el cónyuge culpable de su actuación. ¿Qué podría también ella hacer? Ella podría buscar una medida de protección ante la comisaría de familia de la zona donde está viviendo para que protejan no solamente los derechos de ella, sino de sus hijos contra las agresiones de su compañero o esposo. Doctor Juan Camilo, expliquémosle a nuestros televidentes cuál es esa medida de protección que debe solicitar una persona que se siente agredida o siente que corre peligro su integridad. Sí, bueno, las medidas de protección que se pueden instaurar son varias. Dentro de esas medidas existen medidas como que el agresor se comprometa a un tratamiento. Desde esa medida existen medidas como que el agresor tenga que desalojar el inmueble en donde vive con su compañera permanente o con su esposa o quien funge como compañera. Existen medidas para que no vuelva a haber esa situación, pero eso es cuando de pronto el caso se puede manejar por ese lado. Pero ya en los casos extremos existen entonces medidas ya no es de índole administrativo, que esas medidas de índole administrativo las puede imponer no solo desde el punto de vista de la protección de las comisarías, sino también desde un juez de garantías, pero también entonces está la medida de aseguramiento. Entonces la medida de aseguramiento para cualquier persona que esté cometiendo actos o el delito de violencia intrafamiliar, y entonces obviamente se encontraría, dependiendo de las circunstancias, la medida de aseguramiento justificada toda vez que el agresor es un peligro para la víctima. Entonces, para evitar un mal mayor, pues claramente podría proceder una medida de aseguramiento. Y mi doctor, para adelantarme y contestarle un tema puntual de la televidente, el tema de en dónde poner la denuncia, digamos, penal. En el tema de la denuncia penal, sí es cierto que en algunas fiscalías están cerradas y no están recepcionando. Lo ideal es que lo haga por escrito y lo envíe por correo electrónico. Buscar los correos electrónicos por medio de la página de la Fiscalía General de la Nación, buscar, creo que manifestó que era de Cúcuta, buscar la seccional de Cúcuta y allí envía el correo electrónico con la denuncia de manera escrita. 310-245-8548, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes. ¿A qué instancias debo recurrir para denunciar el maltrato animal? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Juan Camilo? Le entendí que decía que a qué instancia, ¿cierto? Tendría que denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, y lo mismo en este momento de manera virtual. Bueno, doctora Diana Patricia, ilustremos a nuestros televidentes cómo es ese desarrollo virtual, especialmente en procesos de familia, en procesos civiles, ya que hay una congestión bastante importante instaurando estos procesos. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes, doctora Diana Patricia? Bueno, en este momento tenemos que adecuarnos a las situaciones que estamos viviendo. Estamos litigando virtualmente, no es una situación fácil. Le aconsejo que se acerquen, si no tienen los recursos necesarios, a los consultorios jurídicos para que ellos los asesoren, les ayuden a constituir o a elaborar sus demandas, sus quejas, y se las ayuden a subir a las páginas de la rama judicial, que es como hoy en día se está haciendo. O si no, acuda a un apoderado, a un abogado, y él a través de su oficina, de su computador, podrá entrar a radicar las demandas correspondientes ante la rama judicial. Hoy en día estamos aprendiendo todos, la rama judicial, los funcionarios públicos, los litigantes y los mismos usuarios, a que todo se hace en forma virtual. Esto nos ha cambiado la manera de litigar y la forma como estamos accediendo a la justicia. Estos tiempos no nos han quitado el derecho a la justicia, sino nos han cambiado la forma de acceder a la administración de justicia. Y la forma hoy en día es
virtual. Todas las cosas van virtuales, todos los documentos van escaneados, los juzgados todos contestan y tienen sus correspondientes direcciones electrónicas donde nos reciben y nos contestan lo que nosotros les requiramos de ellos. Pero ahí vamos caminando y vamos en ese litigio virtual que hace mucho tiempo el Código General de Proceso ordenó que se hiciera, pero hoy en día las condiciones nos han obligado a adquirir y a llegar a él. Bueno, doctor Juan Camilo, en estos tiempos de pandemia, COVID-19, la gente se pregunta, bueno, las personas que están siendo imputadas o que están siendo llevadas a juicio por un delito, ¿pueden ir a un centro penitenciario? Los juzgados, los de ejecución de penas, los están enviando a que tengan penas privativas de su libertad. Doctor Juan Camilo. Sí, en efecto, doctor Reinaldo, y tristemente el decreto ley expedido por el gobierno nacional para atacar la emergencia sanitaria y obviamente la emergencia carcelaria, porque allá hay un hacinamiento en todas las cárceles del país, resultó insuficiente. El mismo Ministerio de Justicia ya lo había manifestado, resultó insuficiente. Entonces, en esa medida, sí es claro que muchas personas sí están siendo privadas de la libertad, muchas personas que están siendo condenadas y no se encuentran dentro de los delitos o no están siendo, ejemplo, no están dentro de los delitos que es permitido que se les dé la detención domiciliaria, pues están yendo a prisión. Obviamente hay muchos procesos que no, las personas que tienen comorbilidades, pero realmente el decreto ley es muy flojo y básicamente se debe trabajar con la legislación anterior, es decir, si la persona es madre, cabeza de familia, si es un delito, ejemplo, que no está dentro de los prohibidos dentro del artículo 68A del Código de Procedimiento Penal, esto es que no sea hurto, que no sea extorsión, pero hurto calificado y agravado, que no sean homicidios por ciertas causales, o sea, varios delitos están prohibidos. Entonces, realmente el decreto ley no ha servido para absolutamente nada en ese tema. En este momento, pues tanto Defensoría y las demás instituciones están intentando hacer esas cosas, pero no hay una herramienta jurídica. Los jueces, algunos dicen que se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad o constitucionalidad, pero realmente no la aplican. Cuando hablan en sus conferencias, muchos que dan conferencias dicen, es que aquí se puede hablar de esto y existe un derecho blando internacional y se puede aplicar que en virtud de la vida, pero realmente cuando uno va a ver las decisiones judiciales, son muy pocos los jueces que se atreven a decir que pese a que esta persona merece una pena porque es declarada responsable penalmente, pues esta persona por su condición de salud no puede ir a un centro penitenciario por la emergencia sanitaria. Los jueces dicen no puedo hacer nada, esa es la ley y con eso se van las personas privadas de la libertad. Entonces es un caso de análisis, es un caso de cada caso especial, hay que analizarlo, pero en sí, muchas personas están ingresando nuevamente a las cárceles, claro, pero primero también muchas están ingresando por medida de aseguramiento en las estaciones de policía, porque, sí, señor. Exacto, allá hay otro gran problema que son todas las personas que van ingresando apenas en medida de aseguramiento y allá están entonces confinadas también y hay casos y demás y pues es una situación bastante dramática para esta población. 12 contagiados en una estación de policía de la ciudad de Cúcuta. Acá en Bucaramanga, el centro penitenciario cuenta con 3.090 internos. Ya está contagiado el 10% de su población carcelaria. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Jorge, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Del barrio Alfonso López. Barrio Alfonso López. ¿Cuál es su inquietud, don Jorge? Lo que sucede es lo siguiente. A mí me hicieron el examen del COVID el día 10, salí positivo, posteriormente pues... El 10 del presente mes, ¿sí? Señor, sí, salí positivo, pues como la persona que me lo contagió, me tomaron la fecha esa persona y me dijeron pues que ya podía regresar a trabajar. Hoy regresé a trabajar y me dicen que esos 10 días que descansé me los toman como vacaciones, que no me van a dar ninguna incapacidad ni nada de cuestión. Entonces, pues,
yo quisiera que por favor me hicieran el favor y me orientaran. Con mucho gusto, don Jorge. Doctora Diana Patricia, acá surgen dos interrogantes. La primera, ¿las empresas o las aseguradoras tienen el COVID-19 como enfermedad profesional? Hay que analizarlo desde es una enfermedad laboral, puede ser contemplada como enfermedad laboral. Y lo segundo, lo que pregunta nuestro televidente, ¿pueden mandarlo a vacaciones, decir que esto era un periodo vacacional? Ahí se le están vulnerando flagrantemente sus derechos laborales. Doctora Diana. Aquí hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. Primero, el decreto reglamentario ha dicho que las ARPL han tenido como enfermedad profesional el COVID-19 solo, única y exclusivamente para todo lo que es la rama de la salud, para los médicos, para las enfermeras, para los paramédicos. Para ellos se ha considerado enfermedad laboral. Para las demás personas no se ha considerado hasta el momento enfermedad laboral. ¿Por qué para ellos se considera enfermedad laboral? Porque ellas lo pueden adquirir con mayor facilidad por su labor, por su trabajo, por su condición, porque su trabajo les obliga a estar en contacto permanente y directo con pacientes que sufren la enfermedad denominada COVID-19. Bueno, en relación con el televidente, perdón, doctor, ¿sí? Sí, continúe. En relación con el televidente que nos dice que sufrió el COVID, que lo enviaron a su casa y que regresó y la empresa o el empleado le dijo que se lo tomaba como un tiempo de vacaciones, que está vulnerando sus derechos fundamentales, porque no lo puede hacer. El señor sufrió una enfermedad que tuvo un tiempo de incapacidad, él debió de haber ido a una EPS, le debieron de haber dado una incapacidad por ese tiempo y le deben valer ese tiempo como incapacidad. No se le puede vulnerar sus derechos y decirle que se va a vacaciones cuando realmente lo que estaba era enfermo. No es eso, está vulnerando sus derechos y el empleador está actuando incorrectamente. Doctora Diana, doctor Juan Camilo, son tiempos difíciles que estamos viviendo en el oriente colombiano y la mejor vacuna contra el COVID-19 es la responsabilidad social. Por eso el Canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. 7, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. 9, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. Campaña, la mejor prevención está en tus manos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema del día de hoy, consultorio jurídico. Nuestra línea es 310-245-8548. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes. Quiero saber en esta pandemia dónde debo interponer una denuncia y a quién debo recurrir. Gracias. Bueno, doctor Juan Camilo, doctora Diana, pues todo el mundo en este momento, si no puede salir de su casa, si no puede ir a contactar un profesional, ¿cuál es la ruta que ellos pueden tener? Es la pregunta que se hacen todos los días. Doctor Juan Camilo. Bueno, en efecto, de todo ahora es pues virtual, ¿no? Estamos en una era virtual, las entidades públicas se han puesto esa camiseta también, sobre todo, digamos, Fiscalía, no tanto, pero digamos Ministerio de Trabajo, depende, porque ella no dice qué denuncia quiere interponer. Denuncias podrían ser muchas, pero lo que es tema de denuncias penales, depende del delito, ciertos delitos, digamos como hurtos, como hurtos, robos informáticos y demás, se pueden interponer desde antes de la pandemia de manera virtual. De resto, sí es necesario entonces buscar los correos institucionales, que a veces pues para los usuarios es un poco complejo, pero buscar los correos institucionales dentro de las páginas de cada entidad. Pienso, digamos, que en el tema de los juzgados, de los operadores judiciales, algunos han sido muy diligentes, algunos tienen hasta cuentas de Twitter, por lo menos una gran labor hacen los juzgados administrativos también, van mucho más avanzados. Y pues algunos sí lo hacen, pero otros se quedan muy cortos, no contestan correos electrónicos. Entonces, ciertamente en la era digital tenemos todos que cambiar ese chip
y pues aprender a usar esas tecnologías y aprender a insistir dentro de las mismas también. Pero doctora Diana Patricia, en los procesos de familia, procesos civiles, procesos administrativos, ¿cómo está siendo la dinámica? ¿Qué se le está pudiendo responder a los clientes y a los usuarios que obviamente pues están buscando salvaguardar sus derechos? Doctora Diana. Muchos de los consultores, muchas de las oficinas de abogados se han implementado los consultorios virtuales, se atienden a los clientes a través de Zoom, de diferentes plataformas. Decirle a los usuarios que ellos pueden acceder a litigar en causa propia no lo pueden hacer. Siempre deben hacerlo a través de un profesional en derecho. Por eso, cuando las cuantías son muy pequeñas, pueden acudir a los consultorios jurídicos. Los consultorios jurídicos, algunos tienen ya las plataformas digitales donde pueden pedir las citas con los estudiantes de último año de derecho, los que están haciendo consultorio jurídico, y ahí pueden obtener una consulta. Igualmente, como les estaba diciendo, muchas oficinas de abogados tienen plataformas, tienen sus páginas web a las cuales las personas pueden ingresar, pueden pedir sus citas y los profesionales les atienden. Los poderes se pueden enviar hoy en día virtualmente y tienen toda la validez necesaria. Es decir, a través de las plataformas y de los medios digitales podemos hacer este litigio. Decirle a la gente que puede hacerlo directamente no es posible porque ellos no pueden litigar en causa propia. Son muy puntuales los procesos en los cuales lo pueden hacer. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales Facebook, Canal TRO. Vamos a revisar unos mensajes que nos han enviado nuestros televidentes. Doña Ana Ortiz. Doña Ana Ortiz nos dice lo siguiente: como mis arrendados llegamos a un acuerdo ante un juez de paz sobre entrega y pago pendiente. Se fueron el día 11 de agosto, desocuparon pero no entregaron llaves, deberían entregar formalmente el 15 de agosto. ¿Qué debo hacer? Doctora Diana, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente que nos escribe a través de nuestro Facebook Canal TRO? Bueno, aquí hay dos situaciones. Primero, las personas, su actuación pareciera que no hubiesen realizado una entrega formal del inmueble. Ellos pueden entrar, si ella hizo una entrega formal, si se quedó ante el juez de paz de que se hacía la entrega el 15, se fueron y no entregaron las llaves, realmente estaría cumpliendo parte de la conciliación que se hizo. Podría entrar con dos testigos y mirar que no hubiera quedado nada y hacer un cambio de guardia. Es una actitud algo difícil porque si nos podemos esperar o a ir a un proceso de restitución especial por esta situación se va a demorar mucho más tiempo. Digámosle a nuestros televidentes, doctora Diana, ¿cuánto puede durar un proceso de restitución de inmuebles? Pues acá afortunadamente el dueño del inmueble recuperó su apartamento, recuperó su casa y ya puede hacer uso y disfrute del mismo. Hoy en día los procesos se pueden demorar más de un año, porque no solamente es llegar y que se nos dé la sentencia de terminación del contrato y de entrega del inmueble, sino se va después a una comisaría o inspección para que se nos haga la diligencia de desalojo. Esas diligencias tienen un represamiento bastante grande para que la persona pueda recuperar su inmueble a través de una diligencia de desalojo. Entonces, un proceso, y por eso nosotros les decimos, lleguen a un acuerdo, busquen la entrega del inmueble lo más rápido posible, la recuperación de su inmueble y no esperen irse a un proceso de restitución de inmueble que puede demorar más de un año en perjuicio del propietario de ese inmueble. Nos escribe también la señora Pilar Flores por nuestras redes sociales, por Facebook, Canal TRO. La señora Pilar Flores nos pregunta: el acuerdo que quiere el inquilino es no pagar más arriendo. ¿A dónde me puedo dirigir? Soy de estrato 2, no tengo para pagar un abogado. Doctora Diana. A ver, mi consejo, recupere su inmueble lo más rápido posible. En un proceso de restitución se va a demorar un tiempo y si no tiene garantías para poder cubrir los cánones de arrendamiento que le deben, es más el tiempo y es más la demora y más lo que va a perder. Es preferible que pierda un poco,
recupere su inmueble y lo pueda volver a rentar. Normalmente no se tienen en ese estrato, no se tienen los codeudores con el respaldo económico para responder por esas acreencias. Las garantías no son las suficientes para responder por los cánones de arrendamiento. Entonces, el mejor consejo, reciba el inmueble, pierda un poquito y no pierda más en un proceso largo de restitución de inmueble. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Herminda Uribe. Doña Herminda, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Galán. Del barrio Galán. ¿Cuál es su inquietud, doña Herminda? Bueno, yo soy una persona independiente, por lo tanto yo pago una póliza en una aseguradora que se llama Cardif para los casos de incapacidades. El 8 de julio empecé con síntomas de COVID, saqué cita, me la dieron el 15. Estuve incapacitada hasta el 3 de agosto. La aseguradora me pide la incapacidad y Comeva se niega a darme la incapacidad porque yo no soy cotizante, sino beneficiaria. Entonces yo no voy a poder reclamar ese derecho ante la aseguradora Cardif por no tener la incapacidad. La Comeva dice que como soy beneficiaria no tengo derecho a un documento que certifique que estoy incapacitada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, doctora Diana, hay derechos que son irrenunciables, hasta donde yo sé no los hay y no le pueden negar el derecho a una certificación a esta señora que depende de su salud y depende su vida. Doctora Diana. Aquí hay dos situaciones. Primero, la señora es beneficiaria, no está directamente siendo cobijada. Es una beneficiaria y por lo tanto ella no tiene o no le dan una incapacidad como tal. Pero sí le pueden dar una certificación que le digan que ella estuvo enferma durante determinado tiempo y no pudo ejercer su actividad. Igualmente hay que mirar cuáles son las condiciones que ella tomó en la póliza y normalmente esas pólizas o esos seguros tienen condiciones no son exigibles y que le permiten a ella no cumplir con sus obligaciones. Entonces hay que mirar qué fue lo que ella firmó, cuáles son las condiciones de la póliza. Decirle que le dan una incapacidad, no le pueden dar una incapacidad por lo que ella no es, ella es beneficiaria y no es directamente la persona que está realizando esa acción. La que está haciendo la cotización como tal. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes, 310-245-8548. Nuestro televidente pregunta, ¿el vencimiento de términos es impunidad? ¿Por qué se declara ilegal una captura? Doctor Juan Camilo. Gracias, doctor. Bueno, la primera pregunta frente al vencimiento de términos es que no, ningún vencimiento de términos significa o da lugar a que va a haber impunidad. La impunidad es que no vaya a haber justicia. Y el vencimiento de términos lo que resuelve siempre es que el proceso no se ha cumplido en los términos específicos determinados por el legislador. Es decir, y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que la persona va a salir en libertad. ¿Qué afecta el vencimiento de términos en sí? Afecta, digamos, dentro del proceso, ¿no? Hablando dentro del proceso, afecta la medida de aseguramiento. Es decir, cuando se vencen los términos, hay una sanción, por decirlo así, al Estado, y es esta medida de aseguramiento ya no va a seguir existiendo y la persona va a recobrar su libertad. ¿Qué garantiza el vencimiento de términos? El derecho de todos nosotros, porque los derechos de los procesados no es solo de los procesados, sino son los derechos de nosotros como ciudadanos, de cuando vayamos a ser procesados, Dios quiera que no, pero cuando vayamos a ser procesados, ese derecho que se garantiza el vencimiento de términos es el ser juzgado en un tiempo razonable. Es decir, de que a mí el Estado no me puede juzgar, no me puede investigar y juzgar y privar de la libertad por un plazo indeterminado, y yo todo ese plazo que dure ese proceso tenga que estar yo en un establecimiento carcelario o en una detención domiciliaria sin que se defina mi situación. Entonces, por un lado, no habría ningún tipo de impunidad. Se confunde mucho, la comunidad lo confunde mucho, los medios lo confunden mucho, pero de ninguna manera es impunidad. El proceso sigue
normalmente, sigue su cauce y las etapas procesales diferentes. ¿Y por qué se puede declarar? La otra pregunta es ¿por qué se puede declarar la ilegalidad de una captura? Puede ser por muchas cosas, por muchas variables. Por ejemplo, una persona es capturada y dentro de las 36 horas debe ser presentada ante un juez. Cuando se presenta, ejemplo, tarde esa persona o se hace la audiencia de legalización de captura posteriormente a las 36 horas, después de las 36 horas es una captura ilegal. ¿Cuándo más se puede declarar ilegal una captura? Cuando a la persona se le han vulnerado sus derechos, de ejemplo, como que ha sido torturada. Esa captura es ilegal. Por eso es lo importante a veces de no maltratar tanto a esas personas que son capturadas en flagrancia, o no maltratar tanto, no maltratarlas porque nadie es la autoridad. Eso, si ejemplo, se puede en un momento determinado dentro de la audiencia preliminar probar de que esos han sido actos también generados por parte de la policía, va a ser un problema y va a declararse la ilegalidad de la captura. ¿Cuándo más se decreta la ilegalidad de la captura? Cuando se determina que no hay flagrancia, es decir, que no se encuentra la persona con las manos en la masa, como se dice comúnmente, o no hay un señalamiento de la víctima de manera directa que diga, es que esa persona me acaba de robar. Cuando no hay eso, cuando no hay ese hilo conductor de la flagrancia, pues la captura también va a ser ilegal porque se captura se captura bajo modalidades, o porque hay una orden de un juez que determina que a esa persona se le va a capturar porque la fiscalía tiene unos elementos fundados para capturarlo, o cuando es la persona capturada en flagrancia. Entonces, por esto y por diferentes motivos también puede ser declarada ilegal una captura. O sea, cuando a mí me capturan es porque, digamos, en una captura normal es porque o tengo una orden o estoy en flagrancia. ¿Por qué también se da más? Porque no se comete delito alguno. Por ejemplo, en los casos a veces que se captura, y esto yo ejemplo como litigante siempre lo he peleado mucho, se captura una persona que tiene un celular que está reportado su email y está reportado ante las centrales específicas de email. Y cuando se captura a esta persona, entonces le dicen, usted es capturado por receptación. Y cuando uno a la audiencia dice, pero ¿en dónde están los elementos que determinen de que esta persona conoce que ese celular es hurtado? La persona se pudo haber encontrado el celular, lo pudo haber comprado y no saber su procedencia. Entonces, obviamente tienen que haber esos elementos y por diferentes factores, entonces es que se da una ilegalidad de la captura que tampoco jamás será impunidad. Simplemente que la captura no es legal y posteriormente la fiscalía seguirá investigando y podrá procesar a la persona si es procedente. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. En pandemia por el COVID-19, ¿una persona puede ir a la cárcel? ¿Cómo se están haciendo las audiencias penales en plena pandemia? Doctor Juan Camilo. Ya habíamos socializado parte de esta pregunta, la pregunta es un poco más específica aquí. Sí, señor. Sí, exactamente. Ya habíamos respondido específicamente es si una persona puede ir privada de la libertad, ya sea por medida de aseguramiento o sea por condena. El decreto ley 546 básicamente no sirve para absolutamente nada. Obviamente hay una situación especial, obviamente los fiscales, y es una realidad, se están pidiendo menos medidas de aseguramiento en casos que siempre no son necesarios las medidas de aseguramiento. En eso sí salió una circular de la Fiscalía General de la Nación diciendo cuáles eran los principios de las medidas de aseguramiento y la excepcionalidad y demás, que obviamente eso no se lo inventó el fiscal Barbosa, sino que obviamente es la ley y es la Constitución y son los tratados internacionales que simplemente lo ratificaron en una circular, pero pues que dan como sugerencia esa situación de pedir menos medidas de aseguramiento. Entonces, frente a ello sí, y frente a cómo han sido las audiencias en tema de pandemia, pues hay ventajas y hay desventajas. Digamos, hay una ventaja primordial en el tema penal, es que por nosotros llevamos más tiempo. En el tema penal no se han parado las audiencias. Cuando inició la pandemia, las audiencias empezaron a ser de inmediato virtuales, todas las audiencias que fueran con personas privadas de la libertad, porque siempre los procesos con personas privadas de la libertad van más rápido y tienen una priorización en virtud de esa privación
y ese derecho de ser juzgados en un tiempo razonable, porque si no ocurre el fenómeno del vencimiento de términos de que ya hablamos. Entonces, las audiencias están siendo virtuales. Cuando las personas están siendo capturadas, digamos, en flagrancia y demás, normalmente lo único que está en una sala de audiencias es el proceso dentro de las partes y el custodio. El custodio es el policía. Doctora Diana Patricia. Tanto el juez, el fiscal y la defensa. Sí, doctor Juan Camilo. Doctora Diana Patricia, ahora ampliemos este tema en cuanto a medidas privativas de la libertad en plena pandemia COVID-19. Desde el ámbito administrativo y desde la responsabilidad y la causalidad del daño, ¿qué puede pasar si una persona que es privada de la libertad, el establecimiento y la administración saben que la vida de la persona, si va a un centro penitenciario, corre riesgo de contagio? Si esa persona llegase a perder la vida, ¿qué responsabilidad se tendría frente a los familiares de esa persona? Doctora Diana Patricia. Tendrían una responsabilidad muy grande los centros penitenciales y el Estado. Son de las cosas que siempre se buscan que se evitar, porque es por eso vemos las grandes demandas que tiene el Estado por negligencia y responsabilidad de los funcionarios públicos. Cuando una persona entra a un centro penitenciario, independiente del delito, de la causal, es un ser humano que entra a un establecimiento, que se le debe respetar sus derechos fundamentales, especialmente a la salud y a la vida, que hace parte de una familia, que hace parte de una sociedad, que sí cometió un delito, que pudo haber cometido una equivocación, que pudo haber cometido conductas tipificadas, esos son ciertos. Pero el Estado tiene la obligación de responder por la vida, por la salud de las personas que están bajo su custodio, en este caso bajo los centros penitenciarios. Y ellos son muy dados a que entran a un centro de reclusión y pierden los derechos. Las personas entran a un centro de reclusión, que el doctor me lo podrá desmentir, pierden sus derechos civiles, pero no pierden sus derechos humanos ni sus derechos fundamentales, y el Estado tiene la obligación de responder, y hay acciones administrativas para que el Estado responda cuando ha fallado en la administración de justicia y ha fallado en la administración y en el cuidado de las personas que entran a estos centros penitenciarios. La humanización de los centros penitenciarios en nuestro país. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos aquí en su programa Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Queremos enviarle un saludo a la comunidad estudiantil de la ESAT del departamento de Boyacá, quienes reportan sintonía a esta hora. Un saludo muy especial a todos ellos. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta y es la siguiente. Quisiera saber si los delitos en cuanto a la violencia de género aplican en la misma medida tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, ayer estuvimos el tema de violencia de género. Nos centramos en la parte de los feminicidios, las agresiones a las mujeres, y pues son delitos bastante lamentables, delitos como lo veníamos diciendo, tocan el piso emocional de todas las personas, son hechos lamentables que la vulneración de este tipo de derechos siempre va ligado a un hecho violento, y ese hecho violento se refleja en un ser humano. Doctor Juan Camilo, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta? Bueno, frente a la violencia de género, cuando se habla de violencia de género, digamos, desde el punto de vista jurídico, se habla de violencia de género frente a la mujer o frente a la orientación también sexual, ¿sí? Pero jamás se habla de esa violencia de género frente al hombre. No quiere decir que el delito de violencia intrafamiliar no puede existir en contra del hombre, por supuesto que sí puede existir, que sí puede existir una violencia por el género hacia el hombre, también puede existir, pero esta violencia no es causada o no existe esa argumentación jurídica de ese enfoque de género protector para decir es que estamos frente a una sociedad machista, se debe tener o a un estado patriarcal como lo socializaban ayer. Exacto.
para poder proteger entonces a la mujer, ¿sí? Siempre todo va enfocado frente a la mujer, pero no quiere decir ejemplo, porque una cosa es decir violencia de género y otra cosa es decir violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar es frente a la familia, frente a los hijos, frente a los abuelos, frente a los hermanos, frente a los primos, frente a mi esposo, frente a mi esposa, ¿sí? Entonces, ante cualquier miembro de la familia. Doctora Diana Patricia, nos siguen escribiendo internamente el tema, uno de los temas más sensibles de los televidentes del Oriente Colombiano son los cánones de arriendo. Por favor, doctora Diana, volvámosle a decir a la gente cómo debe manejar esta situación, que es el acuerdo de voluntades entre las partes para poder llegar a un feliz acuerdo en la entrega de un inmueble. Doctora Diana. Gracias. Como ya lo hemos venido diciendo y siempre ha sido nuestra línea, buscar un acuerdo de voluntades. Los contratos de arrendamiento se rigen principalmente por el acuerdo de voluntades. Muchas personas dicen, bueno, es que yo ya firmé un documento y no me puedo salir de ese documento porque en ese documento dice que tengo derecho a unas cláusulas penales, una cláusula penal. Nadie está obligado a lo imposible. Que mi contrato dura determinado tiempo, que no me pueden recibir, que no puedo entregar. Todos esos son cosas que se han inventado dentro de la relación contractual. Los contratos de arrendamiento rigen por la voluntad de las partes. Cuando las dos partes se sientan, pues dan por terminado un contrato, pueden cambiar las condiciones de un contrato de arrendamiento, pueden recibirle el inmueble sin ningún problema y siempre los invitamos, por favor, pónganse de acuerdo, reciban los inmuebles, no permitan que las condiciones de necedad, las condiciones de la economía de guerra que estamos muchos viviendo y pensando que es lo correcto, lo que nos debe guiar, nos lleve a que nuestras deudas no sean inalcanzables, sean impagables, en vez de ayudar y en vez de obtener ese inmueble para poderlo poner a rentar a otra persona que sí lo pueda pagar, le estoy creando un problema a una persona, lo tengo yo mismo y no lo quiero solucionar. Ustedes pueden, teniendo en cuenta la voluntad de las partes, ustedes pueden cambiar las condiciones, pueden terminar los contratos sin cláusulas penales, poniéndose al día, pueden condonar arrendamientos, pueden llegar a acuerdos de pago. Tengan en cuenta que el día de hoy las condiciones de la economía han hecho que las garantías hayan terminado o las garantías no sean las mismas con las que se iniciaron los contratos de arrendamiento. Facilitemos, no solamente para el arrendatario, sino para el arrendador, facilitemos la terminación de los contratos, el recibir los inmuebles, el que yo diga no recibo un inmueble y lo voy a tener en un proceso de 1 o 2 años, ni en ningún momento me va a garantizar el pago de esos cánones de arrendamiento ni el pago de la cláusula penal. Entonces, muchas veces el no ser coherentes con la autonomía de las voluntades, por inclusión de un tercero, porque el vecino sí le pagaron, no reciba un inmueble o no dé por terminado un contrato de arrendamiento. La voluntad de las partes es la que les va a permitir terminar esa relación contractual de una buena manera. Doctora Diana, muchísimas gracias. Doctor Juan Camilo, muy amables por habernos acompañado hoy en su programa Actúe en Derecho. Y ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana.